Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Juan David Castro y junto a mi compañero Franco Tarazona vamos a exponerles acerca de la historia del cine. Bueno, para empezar, ¿qué es el cine y cuáles son sus orígenes? La historia del cine comprende casi 2 siglos, que van desde finales del siglo XIX hasta los tiempos de hoy en día. Este va muy de la mano con la invención de la fotografía. El cine es una técnica de captura, edición y reproducción de imágenes y sonido que opera en base a soportes fotosensibles, aparatos de computación y proyectores especializados para ofrecer al público espectador la impresión del movimiento. El origen formal del cine se remonta alrededor del siglo XIX, como ya dije, con la invención de la fotografía. Junto a ella se dieron los primeros pasos hacia la generación de la impresión del movimiento, gracias a lo que se llama persistencia retiniana. ¿Qué es la persistencia retiniana? Es la mínima perduración de las imágenes vistas en la retina humana cuando se proyectan a gran velocidad. Bueno, ahora voy a hablarles acerca de algunos de los padres de la cinematografía. Entre ellos tenemos al primero, Edvard Muybridge, el cual es considerado el precursor del cine, gracias a su experimento del caballo trotando. ¿Quién fue él? Bueno, él fue un fotógrafo e investigador británico, el cual es reconocido por sus experimentos sobre la cronofotografía. Estos experimentos sirvieron de base para el posterior invento de la cinematografía. ¿Qué es la cronofotografía? Es una antigua técnica fotográfica de la época victoriana que captura e imprime el movimiento en varios fotogramas. Estas impresiones pueden organizarse posteriormente como animaciones en celuloide o en capas en un solo fotograma. ¿En qué consistía el experimento del caballo trotando? Resulta que en 1872, Muybridge inició sus estudios sobre el movimiento animal. En esas, uno de sus compañeros le pidió que demostrara fotográficamente que había un momento en el galope de un caballo en el que ninguna de sus 4 patas tocaba el suelo. Muybridge para este experimento utilizó un mecanismo que activaba 24 cámaras que se alineaban para sincronizar la toma y el movimiento del caballo. Sobre la pista colocó hilos que al atravesar el caballo se rompían a su paso y esto ocasionaba que las cámaras se accionaran y tomaran bastantes fotos. Bueno, esto ocasionó la ilusión del movimiento por medio de la rotación de las imágenes a gran velocidad. Esto generó que en 1879 Muybridge creara el sopraxicopio, que era un mecanismo que generaba la ilusión de movimiento por medio de la rotación de una imagen. La máquina proyectaba fotografías en una pantalla de una manera muy rápida y secuencial. Debido a esto, Muybridge es considerado el inventor del primer proyector de fotografías animadas y prácticamente el precursor del cine. El ingenio de Muybridge y sus futuros trabajos dentro de este campo de estudio serían clave para la invención del cinematógrafo de los hermanos Lumière y el asentamiento de las bases que casi 20 años después originarían lo que hoy en día conocemos como el cine. Bueno, ahora voy a hablarles un poco acerca de los hermanos Lumière. ¿Quiénes eran? Pues eran Nicolas Lumière y Louis Jean Lumière, que fueron 2 hermanos franceses los cuales se les atribuye la invención del cinematógrafo. ¿Cómo lo inventaron? Resulta que de regreso de un viaje a París, Anthony Lumière trajo consigo un kinetoscopio. Los hermanos lo examinaron atentamente y pronto coincidieron un proyecto que harían realidad partiendo de este kinetoscopio y de los otros inventos ya existentes. Así crearon un aparato que servía como cámara y como proyector, el cual era el cinematógrafo. ¿Qué es el cinematógrafo? Pues es una máquina capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento. Fue patentada a finales del siglo XIX y fue la primera máquina capaz de rodar y proyectar películas de cine. Este fue un muy importante invento y paso para poder disfrutar del arte del cine. Tiempo más tarde, fueron apareciendo artefactos mucho más avanzados que este, mejorando la calidad de las películas proyectadas. Un dato curioso es que la primera proyección fílmica exhibida al público en la historia tuvo lugar en París el 28 de diciembre de 1895 y esta consistía en una proyección de la salida de unos obreros de una fábrica en Lyon. Esta misma fue grabada por los hermanos Lumière, quienes en un año produjeron más de 500 películas de no más de 1 minuto de duración. Bueno, ahora voy a empezar a hablar un poco de la evolución del cine
Para empezar voy a hablar del cine de principios del siglo XX. ¿Qué pasó en el siglo XX? Bueno, en el siglo XX fue cuando el cine empezó a tener como un rol más narrativo, con exponentes como Edwin S. Porter, un creador de cine de Estados Unidos, y Georges Méliès, un creador de Francia. Empezaron a surgir películas más complejas, con mejores historias y personajes más detallados y entrañables. Las películas estaban evolucionando de una simple atracción para la gente a un medio artístico más construido, comparable a libros o al teatro. Algunas de las películas más destacables de comienzos del siglo XX son A Trip to the Moon, del director Georges Méliès, del año 1903, The Great Train Robbery, del director Edwin S. Porter, también de 1903, y The Birth of a Nation, del director David W. Griffith, del año 1915. ¿Qué hubo? Soy Franco. Después de los primeros años de experimentación, más o menos de 1810 a 1830, y conforme los cineastas y artistas se acostumbraron a la tecnología, se encontraron nuevas maneras de usar el cinematógrafo. En el comienzo del cine, la cámara se usaba como un elemento estático. Solamente se grababan planos grandes y muy pocos planos cerrados. La manera en la que se escribía cine era directamente una evolución del teatro, y del propio teatro se incluyó la comedia en el cine. En los 1820, artistas como Buster Keaton y Charlie Chaplin tomaron todas las ventajas que el género comedia les podía dar, encontrando la perfección de la comedia visual, ya que en esa época no había sonido en las películas. Ese tipo de cine tomó por sorpresa el mercado estadounidense y fue lo que se hizo durante muchísimos años. Pero mientras que en el oeste de Europa y en Estados Unidos se hacía comedia, la Rusia soviética iba a cambiar el cine para siempre. La Rusia soviética fue el gran precursor del cine como lo conocemos. La idea del montaje, por así decirlo, la teoría del montaje, nace con Sergei Eisenstein. El parcero escribió los 5 métodos del montaje. Sus ideas le enseñaron al mundo que había muchísimas maneras de comunicación a través de imágenes en movimiento, haciendo posible el futuro de la comunicación audiovisual. Sus 5 métodos del montaje para la comunicación eran métrica, rítmica, tonalidad, metatonalidad e intelectual. Y más o menos con esto quedan las bases del cine, tal y como lo conocemos ahora.